Ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta. Saluditos mis queridos merlinianos, esto es un poco de todo con Merlin Lemur. Yo soy Merlin Lemur, así que bienvenidos a mi canal. En el día de hoy estamos terminando o dando fin, digamos, a la semana del aniversario número 43 del Centro Ceremonial Indígena de Tibes. Y para concluir esta semana se dio una conferencia llamada Lingüística Precolombina, los orígenes hispanos de la lengua arahuaco, por Luis Fernández. Así que sin más preámbulos, espero que lo disfruten. Vamos a la conferencia. Muy buenos días, bienvenidos todos a nombre de la honorable Marlís Cifre Rodríguez, alcaldesa del municipio autónomo de Ponce, del Departamento de Turismo, Cultura y Comunicaciones y de todo el personal del Centro Ceremonial Indígena de Tibes. Agradecemos su asistencia y el apoyo a la actividad. Durante esta semana hemos celebrado el aniversario del centro número 43. De esos 43, yo he estado 30 años aquí. Bien gratificante la evolución del lugar. Lo he visto desde que estaba en un momento de un pic, que fue cuando yo llegué. Luego entonces con los años pues fue bajando la asistencia en el área del lugar, pero poco a poco ahora estamos, como quien dice, renovando, comenzando. Tenemos unas dificultades pues debido al huracán María. Todo eso está planificado, estamos esperando que se pueda resolver pronto. Luego que se resuelva la restauración, tenemos muchísimos planes para el lugar, tanto en museografía, vitrinas, documental. Vamos a ir poco a poco pues, evolucionando, pero que no podemos adelantarnos hasta que no se haga la reconstrucción. También exhorto a todos que tengan Facebook, que puedan seguir en la página de nosotros, que es Centro Ceremonial Indígena de Tibes Oficial. Ahí se postean todas las actividades, todos los proyectos que estamos haciendo, y para que estén al día, si hay alguna actividad que les interesa, nos puede llamar, nos puede asistir. Estamos siempre a la disposición del público visitante. La misión del lugar es ser un centro educativo para promocionar, preservar y divulgar la historia de nuestro patrimonio histórico arqueológico para las futuras generaciones. Por eso, durante esta semana tuvimos varias actividades dedicadas a los niños. Tuvimos a Mamá Taína, que es un personaje infantil. Tuvimos también el Día de la Danza Indígena, el Día de descubrir también, descubriendo a Tibes, se hicieron excavaciones simbólicas, y también tuvieron los niños, al igual que los centros de envejecientes, también nos estuvieron visitando, de hacer pintura, expresar su arte, de su pensamiento, ya fuera una bandera, un petroglifo, una palma, una playa, que fueron diversas todas las actividades al público. Todo el mundo ha quedado fascinado con todas estas actividades, a las cuales yo le doy gracias a Dios, porque he tenido el apoyo de un equipo extraordinario, que si no fuera por ellos, este tipo de actividades no fuera el éxito. Y ya hoy pues culminamos con la conferencia de Luis Fernández. Antes de dar paso a la conferencia, yo deseo agradecer a los empleados por el apoyo, el compromiso al centro. Agradezco también a unos auspiciadores, que fue a la empresa Los Muchachos Bakery, Tiendita Orsún de Puerto Rico, a la cooperativa Cristóbal Rodríguez Hidalgo, sucursal de Ponce, y a la señora Dania Colón de Vacunas Brand. Hoy culminamos nuestra semana de celebración con la conferencia Lingüística Precolombina, los orígenes hispanos de la lengua arahuaca
por el profesor Luis Fernández. Mucho se habla de este tema, existen diversas opiniones, descripciones, estudiosos e investigadores y también interpretaciones del tema de la lingüística. Todo depende, ¿verdad?, del interés del investigador. Hoy el profesor Luis Fernández expone los diferentes aspectos en la variación y evolución en la pronunciación, gramática y léxico de la lengua arahuaco. Y ahora pues le presentamos al conferenciante, al profesor Luis Fernández Ramírez. Luis Fernández nació en nuestra amada ciudad de Ponce en 1990. Estudió sus años escolares entre las ciudades de Puerto Rico y Kissimmee, Florida. Estudió en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico su bachillerato en artes con concentración en historia, graduándose con honores. Y en el 1910 en el 2019 completó en la misma institución su maestría en artes con concentración en historia, siendo el estudiante graduado con el índice académico más alto en el Colegio de Artes y Humanidades, logrando el galardón de summa cum laude. Posee un certificado en educación y historia del Departamento de Educación de Puerto Rico y del Estado de Carolina del Sur. Actualmente estudia el doctorado en historia con especialidad en Puerto Rico y el Caribe en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha servido como profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce, y maestro en el Departamento de Educación. A la vez se destaca como investigador sobre la historia del puerto de Ponce y de la comunidad islámica, publicando el primer libro titulado Historia del puerto de Ponce, luchas y conflictos hacia una autonomía ponceña. Actualmente brinda sus servicios como asistente administrativo del Centro Ceremonial Indígena de Tives. Ahora lo dejo entonces con Luis para que comience su conferencia. Gracias, Luis. Para San Juan. Le agradezco entonces que puedan disfrutar de estar aquí. El Centro Indígena está a la disposición de todos ustedes. Gracias por el apoyo. De nuevo, muy buenos días a todos y gracias por estar presentes en la mañana de hoy. Vengo a presentar este tema, ¿verdad?, la lingüística precolombina, a un modo un poco incursionista, reflejando y buscando la verdadera precisión sobre esa relación que hubo entre el castellano paleográfico y las primeras interpretaciones de las voces nativas de nuestro grupo originario. Como bien voy a presentar luego, y como tenemos conocimiento hasta el momento, no existe una evidencia de un sistema de escritura arahuaco caribeño precolombino. No existe. No hay evidencia sobre un sistema de escritura de los grupos arahuacos. No hay una secuencia o un orden de lo que llamamos glifos o símbolos que puedan unirse y formar un conjunto de sonidos que tengan armonía para hacer el concepto entonces de lenguaje de una manera escrita. Pero sí tenemos lo que son las voces y la interpretación de esas voces a través de los primeros escribas y cronistas españoles, en nuestro caso, ¿verdad?, porque también están los cronistas franceses, que llegaron a la región del Caribe y se asentaron en distintas áreas como nuestra isla de Puerto Rico.
introducción de las Indias, lo que dice: la lengua de los indios, la más elegante y más copiosa de vocablos, y la más dulce en sonido. Yo tengo aquí marcada esa palabra sonido porque viene siendo la palabra clave de nuestra presentación o conferencia en la mañana de hoy. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de un extracto de lo que viene siendo, que luego lo vamos a ver un poco más cercano, de lo que viene siendo la caligrafía y la interpretación del castellano o el español palográfico. Cuando me refiero a español palográfico, es ese español medieval, siglo XIV, XV, XVI, que fue el que tuvo ese primer contacto con las voces nativas de nuestros grupos originarios. Así que tampoco no fue el español contemporáneo, el español que nosotros conocemos hoy, el que tuvo ese primer contacto entre las voces nativas y el idioma castellano. Si no fue un español antiguo, un español que ya podemos decir que está hasta extinto, y que nosotros pues tenemos ese reflejo en el español moderno. Pero esto viene siendo el cimiento o la base del español que nosotros hablamos hoy y nos comunicamos. Un breve trasfondo histórico, porque, ¿verdad?, el lenguaje oral precede lo que es el sistema de escritura, el surgimiento del Homo sapiens sapiens alrededor de hace 200.000 años atrás. Ahí es que comienza nuestra historia moderna, o nuestra historia como la conocemos, de especie humana. El desarrollo del lenguaje, de acuerdo a los antropólogos, comienza a desarrollar como forma de comunicación hace 130.000 años atrás. El ser humano pasó de ruidos a sonidos, de comunicarse a través del ruido, ¿verdad?, dándole algún tipo de árbol o piedra o ruidos de la naturaleza, a entonces formar un conjunto de sonidos para llevar a cabo una información en armonía. De cacofonía, que la cacofonía es la mezcla de sonidos, de ruidos que no hace una unión de mensajes, de la cacofonía a una armonía. Y ahí entonces se ve la evolución del lenguaje humano, o el sistema de la lengua y las voces de los seres humanos hace 130.000 años atrás. Y el desarrollo de la agricultura, que también tuvo un impacto en el desarrollo de la lengua del ser humano, hace 11.700 años atrás, cuando comienza el fin, o mejor dicho, cuando es el fin del último periodo glacial, ¿verdad? El periodo glacial del Pleistoceno, que es la era geológica que antecede a la que nosotros tenemos ahora, comenzó hace 2 millones de años atrás con la última glaciación, y terminó hace 11.700 años atrás cuando comienza el periodo de interglaciación, que es el periodo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, y ahí comienza nuestra edad geológica, que es el Holoceno. Pues en ese proceso, cuando el ser humano comienza a surgir, ¿verdad?, el Homo sapiens sapiens, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la agricultura, pues son momentos importantes para conocer cómo fue que el ser humano comenzó a organizarse en sonido. Ya se estaba organizando en sociedad, ahora organizándose en sonido, en comunicación verbal oral, que es bien importante marcar y señalar esos orígenes, porque de ahí entonces va a proceder a organizarse primero en pictogramas, o primero en arte rupestre, en pictogramas, y luego entonces lo que son las letras, los símbolos. En cuestión del desarrollo del sistema de escritura, primero nosotros tenemos los pictogramas que surgen en el antiguo Egipcio y Mesopotamia hace 4.000 años atrás. Luego entonces llega la escritura cuneiforme, que es la primera forma de escritura formal para el segundo milenio antes de Cristo, para los años 2000 antes de Cristo, con la cultura sumeria. Esa forma de escritura se hacía en unas tabletas de barro, en barro crudo, que luego se endurecía, bien parecido a lo que viene siendo las líneas que hacían los indios pretaínos y taínos sus vasijas, ¿verdad?, en barro crudo,
Pero a diferencia de nuestros grupos originarios que hacían líneas de adorno y decoración, en el barro crudo, los grupos sumerios hacían en el barrio crudo no símbolos de decoración, no diseños de decoración, sino palabras, o lo que llama la formación silábica. Una sílaba por un sonido y viceversa, un sonido por una sílaba, y así entonces se iba hilvanando o se iba uniendo lo que es el símbolo con el sonido, y una mezcla de símbolos, ¿verdad? Que es una letra o una palabra o una oración o párrafo, es una mezcla de sonido y va creando una forma de comunicación oral. Estos términos, ¿verdad? De acuerdo a la Real Academia Española, es importante tenerlos claros antes de proceder más de lleno en la presentación, lo que es lengua, lenguaje, idioma y fonética. Lengua viene siendo un lenguaje o sistema de comunicación utilizado por una comunidad humana. Por ejemplo, las lenguas romances, que son lenguas modernas, como el inglés, como el español, el italiano, el portugués, el francés, y las lenguas arawacas, que era ese concepto sombrilla que cubría todas las distintas formas de comunicación oral que existió en el Caribe precolombino. Que nosotros no tenemos esa evidencia completa, porque recuerden que los primeros cronistas, ellos no vinieron aquí pensando en realizar trabajos de antropología, ni etnografía, ni filología, sino que ellos vinieron con el concepto de transmitir de manera escrita al rey de España lo que estaba pasando en sus nuevas posesiones coloniales. Y en ese trabuco pues se encuentran las culturas nativas, porque originalmente lo que Cristóbal Colón buscaba era un pasaje hacia las Indias orientales, lo que llamamos hoy la región de la Micronesia y Polinesia y Filipinas, para llegar a las Indias, pero se topa con esta gran masa continental que se llama América del Norte, América del Sur y el Caribe, y por siempre me cambió el destino de Europa, del mundo conocido y de la civilización humana, ya sea la civilización amerindia, que era la que se ubicaba aquí en las regiones de las Américas, y las civilizaciones de lo que se llama el Viejo Mundo. Pues por tal razón esos cronistas, ellos no tenían ese conocimiento de lingüística que nosotros tenemos desarrollado hoy, y ellos escribían con el fin de poder transmitir a los reyes de Castilla y Aragón lo que estaba ocurriendo en sus colonias, en sus nuevas posesiones de las Indias, no orientales, sino las Indias occidentales, que ahí es donde nosotros caemos. Lenguaje, conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Aquí entonces es bien importante recalcar que son sonidos articulados. Nosotros hacemos una serie de sonidos a través de nuestras cuerdas vocales, que la interpretamos en nuestra corteza y lóbulo frontal del cerebro en un sistema de comunicación con la otra persona. Y así es que podemos desarrollar esa interpretación neurológica con los sonidos que emite la otra persona. A la otra persona emitir unos sonidos, pues nosotros podemos procesarlo y entender lo que está diciendo, si conocemos, claro, el idioma que esa persona habla. Y de manera articulada, así nosotros nos podemos comunicar en lo que pensamos y lo que sentimos. Ya el idioma, pues es una lengua de un pueblo o nación, o común a varios. Ya el idioma, pues una forma ya más formal y organizada de cómo se estructura lo que viene siendo el lenguaje de X o Y, ¿verdad? O cualquier grupo variable. Y la fonética, esto es sumamente importante, que es la disciplina lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos del habla. Y aquí que nosotros, ¿verdad?, vamos a recaer en esta presentación, porque con la fonética o con la pronunciación fonética es que los escribas, los cronistas, los primeros literarios en llegar a lo que se llamaría entonces las Américas, van a interpretar las voces nativas. Es decir, lo que nosotros conocemos hoy
como idioma taíno, idioma arahuaco, es un concepto adulterado de la fonética paleográfica, luego traducido al español moderno. Como bien estuvo leyendo la directora, otro tema, además de los temas del puerto del Caribe y puerto de Ponce que me especializo, otro es sobre la etnografía y la historia del Islam en Ponce y en Puerto Rico. Y cuando yo he visitado centros islámicos, el imán o la persona que dirige las adoraciones en la mezquita, él viene y me regala un Corán y él me dice a mí, esto es una interpretación del Corán. Porque un verdadero Corán está escrito en árabe clásico, que es escritura cúfica o caligrafía cúfica en árabe clásico. Y el árabe clásico es la única manera por la cual nosotros podemos entender de manera detallada y precisa, de acuerdo a la historia del Islam, lo que el arcángel Gabriel le pudo informar a Mahoma para el siglo VII de nuestra era moderna. Todo lo demás es una interpretación adulterada de lo que el arcángel Gabriel le informa a Mahoma sobre cómo debe organizar una comunidad en religión. Pues así mismo, ese mismo ejemplo que les di, se tiene que tomar a través de la lingüística precolombina. Esas pronunciaciones fonéticas o esa fonética que nosotros utilizamos para hilvanar o unir voces o sonidos arahuacos en español moderno, es un poco, no es bastante distorsionado, porque recuerden que de la manera que se interpretó las voces nativas fue a través del español paleográfico. Así como bien dice en el Islam que el Corán fue a través del árabe clásico, pues esto fue a través del español paleográfico. Y nosotros hoy, o varias personas, intentan interpretar con español moderno lo que son las voces nativas e incluso hasta añadir palabras y términos que son conceptos modernos nuestros que no existían hace 800, 900 años atrás. Por eso digo que estamos teniendo un concepto adulterado de lo que era de lo que es el idioma arahuaco o el idioma taíno, que en verdad viene siendo las voces nativas. ¿Qué es lingüística? La ciencia del lenguaje, referente a la enseñanza de idioma, y la filología, que es una disciplina bien importante dentro de las ciencias sociales, que es la ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos, algo que no tenía nuestros grupos nativos, ¿verdad? No hay una evidencia así de sistema de escritura. Bien se habla de las piedras o las tabletas del Padre Nazario, ¿verdad? Que eso se ha escuchado mucho, que posiblemente eso sea símbolo, señal de esa primera forma de escritura arahuaca. Pero yo cuando estaba tomando clases en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, yo tomé varias clases de paleografía hispana. Y allí el doctor Josué Camaño, que es uno de los expertos paleógrafos que tiene Puerto Rico, él siempre decía que las piedras del Padre Nazario no son un sistema de escritura porque no hay una secuencia de símbolos, no hay una secuencia de repetición de símbolos. Ningún abecedario es infinito. Todos los abecedarios son finitos. Tienen una primera letra y una última, como en el abecedario griego, el alfa, omega, nosotros, la A, la Z. Y a base de esas limitaciones en símbolos o en letras, es que nosotros construimos un idioma. Así que si las piedras del Padre Nazario ninguna se repite, o por lo menos según, ¿verdad?, las investigaciones de él, los estudios que se hacen de los símbolos que se ubican en las piedras, ninguna se repite, pues queda descalificado como un idioma, porque ningún sistema de escritura tiene símbolos infinitos. Si un sistema de escritura tiene símbolos infinitos, entonces es una cacofonía.
no hay una armonía de lengua, no hay una armonía de comunicación, no hay un orden de comunicación, y donde no hay un orden de comunicación hay un caos, reina la anarquía y no se pueden organizar en sociedad. Es bien importante siempre señalar. El idioma trae un orden social, porque si no nos podemos comunicar, entonces nos combatimos unos a otros. Y si nos combatimos unos a otros, no podemos tener una comunión social. Y el idioma pues, trae esa comunicación, esa comunión social. Y de manera escrita o en forma escrita, es que entonces nos organizamos en grupos sociales, grupos educados, grupos civilizados y grupos con una historia memorística, que es bien importante porque el sistema de escritura ayuda a afinar lo que es la cultura memorística. La historia oral es importante. La historia oral también ayuda a formar la historia memorística, pero a base de interpretaciones y dependiendo cómo la relato o la cuente en la próxima generación. Que eso es un ejemplo de los aretos. En los aretos allí ocurría intercambio, había bailes, fiestas, música, intercambio de alimentos, de semillas, de productos, de artefactos. Pero algo muy importante de los aretos nativos es que había intercambio de historia oral. Y como no había un sistema de escritura, pues dependían de la historia oral para transmitir esa historia a los grupos más jóvenes. Pero a la misma vez que ocurría esa transmisión, al ser oral, se perdía información, se tergiversaba información, se adulteraba la información y no se pasaba de manera objetiva de generación en generación, sino de manera interpretativa, de acuerdo a lo que recordaba lo que nosotros llamamos en la historia de Puerto Rico el boique o el médico brujo, que era el que se encargaba mayormente de hacer esas historias orales a las demás comunidades. También, ¿verdad? Entonces, cuando otro concepto, que es un concepto moderno de la filología, es la teoría Sapir-Whorf, que esa teoría dice que una persona cuando se adentra en la comunicación, en el idioma de otro, para conocer si se está adentrando, comienza a pensar en el idioma de la otra persona. Eso es bien importante en la teoría Sapir-Whorf. Es el punto en la lingüística cuando tú comienzas a pensar en el idioma de la otra persona. Y cuando tú comienzas a pensar en el idioma de la otra persona, tú puedes comprender esa persona. Y eso es bien importante también tenerlo claro en conceptos de lengua y vocabulario, porque estos cronistas, como les mencioné, ellos sí venían a lo que era a escribir y redactar lo que encontraban en las Indias, pero no venían con ese conocimiento de lingüística, primero porque no estaba desarrollado como lo conocemos hoy, y segundo porque no era su interés, tal vez en el camino intelectuales como Fray Bartolomé de las Casas, Pedro Martín de Anglería, Fernando González de Oviedo, pues comenzaron a tener un interés particular de que ellos sabían leer y escribir sobre cómo estos nativos interpretaban el mundo. Pero al ellos no contar con las herramientas de conocimiento, pues era limitada esa interpretación de ellos hacia los grupos nativos. Pero la teoría Sapir-Whorf, que es algo que hoy en día los etnógrafos y los historiadores y los etnolingüísticos tienen esa herramienta de conocimiento para ir a distintas regiones del mundo, como en África, América del Sur, Asia, para comunicarse con comunidades tribales. Algunos pueden comenzar, ¿verdad? Es una teoría que está en desarrollo dentro del mundo de la filología. Cuando llegar a un punto donde puede entrar, de uno adentrarse tanto a una cultura que comienza a pensar en el idioma y en las estructuras esquemáticas culturales de ese grupo de personas. Y es así que uno pasa de entender a comprender. Ahí es que uno como ser humano, en este caso como estudioso, podemos pasar de entender a un grupo de personas a comprender una cultura de personas. Y eso es algo que hay que tener siempre en mente para estudiar lo que es la lengua y la evolución de la lingüística hoy, ¿verdad? En base a los estudios de antropología,
y en la historia. La fonética arahuaca fue clave para que los cronistas y escribas pudieran escribir acerca de las voces nativas. A veces nosotros vemos muchos libros que dicen diccionario taíno, pero ¿cómo puede haber un diccionario si no existían palabras o un sistema de escritura de X o Y grupo? No puede haber un diccionario. Es una errada interpretación, porque un diccionario son palabras. ¿Y cómo uno puede hacer un diccionario de un idioma que no tenía un sistema de escritura, que no tenía palabras? ¿Verdad? Eso es un poco mal interpretado y a la misma vez uno no está siendo honesto con la historia, honesto con la interpretación de estos grupos. Lo que sí uno puede hacer un diccionario es de voces. Cuando un grupo no tiene un sistema de escritura, uno puede hacer un diccionario de voces. En este caso, de voces indígenas o voces nativas, donde podemos conectar una forma de voz o un conjunto de sonidos con una caligrafía o con una letra para poder darle sentido escrito a esa voz. Pero en el caso de nuestros grupos es dar una conexión paleográfica de unas interpretaciones de unas voces. Así que va a ser doble vez más complejo poder conocer esas lenguas arahuacas e interpretarlas como se hace hoy en día. Ya algo más es verdad, es que como yo comentaba a los compañeros, además de establecer este punto, es crear la conciencia para ver cómo nosotros vamos a proceder a seguir estudiando e interpretando el supuesto idioma taíno como lo hacemos hoy. Porque sin duda alguna ellos tienen una lengua. Y un idioma por una forma más estructurada, pero sí tienen una lengua y ellos sí podían, se comunicaban, se organizaban en sociedad a través de la lengua. Pero como nosotros lo interpretamos y lo conocemos hoy, pues no es siendo justo con la historia ni tampoco de manera honesta con la historia. Los nativos que se tenga evidencia, como le mencioné, no tenían un sistema de escritura por el cual los españoles u otros grupos, como los franceses, pudieran transcribir de manera directa. Es entonces que usaron la pronunciación fonética del español, en este caso el español paleográfico o español medieval, para escribir los sonidos y ruidos arahuacos en el abecedario latino, el abecedario nuestro, que era transcripción fonética. Transcripción fonética es un sistema de símbolos gráficos para representar los sonidos del habla humana. Aquí les doy un ejemplo de tarjetas básicas de fonética. Si uno viene a hacer una transcripción fonética del inglés al español, el inglés que tiene un sistema de escritura, el español que tiene otro, pues entonces uno puede conocer esa traducción formal. Un ejemplo, read, fonéticamente sería read, leer, igual que thank you, gracias, ni, rodilla, sound, sonido. ¿Ve? Esa transcripción fonética adecuada, haciendo formalmente un conocimiento de un idioma. Pero al no tener un sistema de escritura nativo o arahuaco, ¿cómo podemos entonces hacer una transcripción fonética? Pero sí, los primeros cronistas y escribas y luego los próximos conocedores e intelectuales que llegaron a las Américas comenzaron a tomar el español, que era el idioma que ellos conocían, y empezaron a razonar o a mezclar sonidos que hacían los nativos con letras castellanas. Guaiteado, no sabemos cómo se escribe en arahuaco porque no hay un sistema de escritura. Sabemos que es saludo o podemos entender que es saludo. Envijar, pintar. Huácara, tiempo inmemorial, igual, de acuerdo a los relatos históricos, son palabras nativas. Confiamos, ¿verdad?, en esas personas que fueron testigos oculares de nuestros grupos nativos para conocer o entrelazar lo que es las voces
con un sistema de escritura, y Baba, padre. La palografía y su relación con la lengua arahuaca, pues la primera forma en escritura castellana en cual se transcribe era arahuaca. Así que no se transcribió ni en español moderno, fue en este español palográfico. Con la palografía se puede estudiar la evolución de la escritura de un idioma, en este caso el español. Lo bueno de la palografía es esa palografía francesa, en inglés, la forma de anglo-escritura, la palografía lusófona, ¿verdad?, con los portugueses. Es que podemos conocer como un idioma evolucionado y cómo también un idioma se ha independizado. Porque al principio muchos de estos idiomas estaban entrelazados y tomaban muchas propiedades de otros idiomas, que eso también ocurre hoy, pero tomaban muchas propiedades de otros idiomas para entonces construir el suyo. Pero a la misma vez, con la palografía uno puede ver la evolución de un idioma y cómo un idioma se ha independizado de los otros idiomas, con excepción de palabras préstamos o palabras que se comparten y se prestan. Parece que cuando yo tomaba palografía, siempre los profesores preguntaban si habíamos tomado latín. Porque él siempre mencionaba que el latín con la palografía o con el español medieval están bien ligados, porque no existía un desprendimiento formal entre el latín y el español medieval. Y recuerden que el idioma latín, aunque el Imperio Romano cae alrededor de los años 200 y 300, pero el Imperio Romano de Oriente, lo que se llama el Imperio Bizantino, termina en el año 1453 y ellos eran el acervo del idioma latín en Europa y en el mundo junto a los estados papales. Y en el 1453 es que cae el Imperio Bizantino, ¿verdad?, por consecuencia de la invasión de Mehmed o Mahoma II, el gran emperador otomano. Y en el 1492, unos 400 años después, vienen los primeros grupos colonos de España al Nuevo Mundo. ¿Qué quiere decir? Que estas personas venían con un concepto medieval, con un concepto del idioma en latín, de cómo se hablaba, cómo se organizaba. Algo bien importante para efectos de la historia. La historia medieval termina en el año 1453 y ahí es que comienza la historia moderna, hasta el 1789, que con la Revolución Francesa comienza la historia contemporánea, ¿verdad? Si dividimos la historia como se hace dentro del mundo historiográfico. Así que estas personas venían con un concepto medieval de cómo ver grupos nativos o cómo ver grupos supuestamente inferiores, ¿verdad?, porque ellos lo veían de esa manera, o cómo ver otros grupos que no eran europeos, y además no había un desprendimiento de la lengua, en este caso de la lengua castellana, que tenía que confrontar lo que era el latín a través de la geopolítica europea del siglo XV y a través de la Iglesia Católica, que también funcionaba en latín, que era la religión oficial de los reinos de Castilla y Aragón. Así que habían dos elementos que sujetaban ese castellano. Y también recuerden que Europa tiene distintas formas, España tiene distintos dialectos o distintos idiomas, además del castellano. El castellano nosotros lo conocemos hoy porque fue el reino dominante, el reino de Castilla fue el reino dominante para la unificación de la península ibérica. Y por eso es que nosotros conocemos el español, ¿verdad?, como castellano, y fue el que se pudo exportar. Es como para la época del Imperio Romano. Había muchos idiomas dentro del Imperio Romano, pero Roma se ubicaba en la provincia de Latium. Y ahí en la provincia de Latium es que va a surgir el latín, que fue el idioma oficial de la capital imperial y el que se exportó a través del imperio y fue el idioma unificador del imperio. Los cronistas y escribanos, que primero escribieron de nuestros grupos originarios, lo hicieron en español palográfico. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, que lo tomé del departamento de la Universidad de Comillas, de cómo era ese español palográfico en la jurado de la muy noble ciudad de Toledo. Esta era parte de los estudios míos
que yo hacía de palografía en la Universidad de Puerto Rico. Este trabajo en palografía ayuda mucho a poder investigar y leer en los archivos documentos incluso hasta del siglo XIX, principios y mediados del siglo XIX, que todavía contienen elementos de español palográfico. Así que aunque en Puerto Rico no hay documentación del siglo XV de manera palográfica genuina, ¿verdad? Y más cuando aquí el conocimiento de escritura y la imprenta llegaron bien tarde, pero sí te ayuda a poder interpretar los documentos y los archivos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y en esta forma de caligrafía español fue que se traduce o se transcribe las primeras voces nativas. Así que comparen un libro moderno que dice ser diccionario o esto es idioma taíno con la traducción original o la transcripción original de las voces nativas a este español. Esta es la manera más exacta, más genuina y más directa de uno conectarse con las voces nativas. Este español. ¿Cómo funciona el español palográfico? ¿Verdad? Un breve comentario porque, ¿verdad? Es un español que es antiguo, es distinto, es diferente. En el español o castellano palográfico, el uso de letras y acentos pueden variar en relación con el español moderno. Por ejemplo, J con X, G con H y por ahí continuamos. Un ejemplo en México, California con California, porque en California o en las tierras de California era donde estaban los grandes hornos de cal para los tiempos de las misiones españolas, cuando se funda San Diego, San Francisco, San Bernardino, cuando llega Junípero Serra. Y como en el español palográfico no había una discriminación porque no existía una real academia formal de esa lengua española como la conocemos hoy, como no había una discriminación, una distinción entre letras, se puede utilizar F y H de manera indiscriminada, como también la JX o la WR con R, y por eso es que en algunos documentos uno se encuentra en California o California, no para referirse al estado, sino para referirse a la industria de los hornos de cal para las construcciones de esas primeras misiones que van a ser en un futuro las grandes ciudades de California que nosotros conocemos hoy, porque la mayoría de esas ciudades conocieron como misiones religiosas. Por eso es que casi todas las ciudades de California tienen nombres religiosos: San Francisco, Sacramento, San Diego, Los Ángeles, San José. ¿Por qué? Porque comenzaron como misiones religiosas que se construían con esos hornos de cal. Y ahí es que entonces va a surgir el nombre de California, que luego se va a transformar en el estado de California en el siglo XIX. Rojo, pero recuerden que esta X no tiene pronunciación fonética así, como de X, sino no es roxo, es rojo, vija. Fajardo, esto se llevó mucho en los documentos, Fajardo con X, Jiménez, sin el acento diacrítico. Siempre nos comentaban que ese concepto de acento no se utilizaba todavía en el español medieval, pero sí se utilizaba la cedilla, que eso es algo más propio del francés, pero en el español se utilizaba hasta finales del siglo XIX. Por eso es que vemos el término de ciudad. La cedilla es bien importante porque eso diferencia o hace la diferencia entre la C de ceseo y la C de como casa. Y así entonces podemos conocer si lo pronunciamos como S o con una fuerza tónica de K. Ciudad. Relación. Aquí vemos dos veces términos en, ¿verdad?, ejemplos palográficos. Ellos sustituían mucho la R con doble R. Servicio, sentencia, maestro, isla. Así que es un español que es bien diferente al nuestro, no es un poco diferente, es bien diferente al nuestro. Es complejo. Y como les mencioné, es el español más directo a lo que fueron nuestras voces nativas.
Estas son algunas de las obras de los cronistas. Aquí tenemos la relación, una brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé, historia natural y moral de las Indias, también los libros primeros de Pedro Martí de Anglería. Aquí se recoge esas primeras información o esos primeros testimonios de cómo fue, disculpen, esa relación comunicativa o ese encuentro entre los españoles con su ciencia lingüística o su ciencia ya de escritura y los grupos nativos también con su ciencia que tal vez no se pudo documentar, o mejor dicho, la ciencia de los grupos amerindios no se apreció por los grupos hispanos, pero esa unión pues queda plasmada aquí, de esta manera. Hubiese sido excelente que los grupos nativos también tuvieran un sistema de escritura y ellos hubiesen escrito su versión de cómo fue ese encuentro entre ambos grupos. Lo más cerca que nosotros tenemos es el Popol Vuh, de los grupos mayas. Yo digo que ese para mí es el libro, el libro o la forma de escritura por excelencia del mundo amerindio o del mundo americano precolombino, que legaron los grupos mayas a nosotros, los seres humanos modernos, y ahí podemos interpretar un poco, porque recuerden, también está traducido a los idiomas modernos. Podemos interpretar un poco cómo era su visión de mundo acerca de los mayas con su región. También estas crónicas se pueden conseguir hoy, o estos primeros relatos se pueden conseguir hoy en versiones y ediciones modernas, que muchas veces vienen con un prólogo que a veces es más grande que la misma escritura, pero es un prólogo o más largo que el mismo contenido, pero es un prólogo que está explicando y está poniendo en pauta y en tiempo y espacio lo que el lector se va a encontrar cuando comienza a leer el contenido, o lo que el lector va a visualizar o va a ver cuando comience a leer el contenido. Recordando que esto no son traducciones exactas, esto no son conocimientos exactos, son interpretaciones de acuerdo a los cronistas y los escribas. Y como les mencioné, a veces el prólogo es más grande o el comentario introductorio puede ser más largo que el mismo contenido que se va a estudiar y a leer. Las voces indígenas en la actualidad se ha tratado de recrear una lengua de la cual solo tenemos escritura o transcripción fonética en un idioma paleográfico o en un idioma primitivo o primigenio, que es el español medieval. Esta transcripción no se dedicó a poner en letra todas las voces indígenas, porque como les comenté, yo no venía con el fin de traducir, sino yo vine con el fin de conocer esos grupos. Y los que tuvieron un poco de curiosidad e interés comenzaron entonces a unir las voces con los símbolos del español palográfico. La mejor manera para estudiar la lengua arahuaca es por el estudio de sus voces transcritas. Hasta el momento yo buscando y estudiando distintos libros que tengan que ver con los idiomas precolombinos arahuacos, el más justo que yo he visto ha sido el diccionario desarrollado y creado por Luis Hernández Aquino, porque no es un diccionario taíno, no es un diccionario arahuaco, sino, él bien lo dice, es un diccionario de voces. Y cómo esas voces se plasmaron en la caligrafía del español o la caligrafía del español palográfico a moderno, de voces indígenas. Cuando yo estaba en el proceso de publicar mi trabajo sobre el puerto de Ponce, mi editora, que ella sabe que yo trabajo aquí, ella me dijo: mira Luis, este es el mejor libro para uno poder conocer el idioma arahuaco. Es el que utiliza la mayoría de las casas publicadoras y es el más adecuado porque no utiliza el concepto de que
tal palabra taína significa esto, sino que tal voz indígena posiblemente significa esto, más honesto, más justo. Luego, cuando yo voy al departamento de hacer una investigación histórica allá en UPR, yo hablo con Camaño y otros profesores y ellos también tienen este libro. Y igual, les di mi versión y ellos coinciden. Tienen este libro también porque, como bien lo dice el título, un voces. O sea, aquí se está interpretando esas voces nativas. Lo más cerca a una forma, no quiero decir escrita, para una manera interpretativa de comunicación que dejaron los nativos fueron los petroglifos. Pero los petroglifos son interpretativos, una forma de comunicación interpretativa de algún mensaje, alguna historia, algún relato que estos grupos querían comentar o querían narrar a sus coetáneos o a su grupo o a las personas que estaban con ellos. Pero como les mencioné, un petroglifo no es un sistema de escritura, porque cada símbolo, cada dibujo, cada grabado, primero que no se repite, es algo también bonito, cada petroglifo es único. Pero a la misma vez es interpretativo porque es a base de dibujo, ¿verdad? No es un pictograma, es un petroglifo, igual que los pictogramas egipcios, lo que llamamos los jeroglifos egipcios. Son diseños y dibujos, ahí no conocemos a ciencia cierta una interpretación directa y objetiva de comunicación. Como forma final, la lengua arahuaca fue la lengua principal de la región del Caribe precolombino. Siempre hay que imaginar y pensar la cultura y la lengua arahuaca como un concepto sombrilla. Concepto sombrilla que abarca distintos grupos con distintas, con formas relacionadas de idioma, para la misma vez distintas. Yo siempre lo relaciono como la lengua romance, el español. La lengua romance es un mismo concepto, pero con distintos idiomas que se parecen, pero son distintos, como el portugués con el español, el francés con el italiano, el francés con el español, el portugués con el italiano, ¿verdad? Son idiomas de una misma familia, pero no son hermanos, son primos, por evitar ese ejemplo. El estudio de esta lengua debe ser junto a un diccionario o libro de voces indígenas, para hacer lo más honesto y lo más justo a lo que es el relato histórico. Conocer un poco de paleografía nos enseña la transcripción directa de las voces arahuacas. Conocer y comprender una lengua que no tiene un sistema de escritura dificulta hacer una traducción directa. Y eso es lo que yo a veces señalo de muchos libros que se llaman el diccionario taíno. Una traducción directa no existe en grupos que no tienen un sistema de escritura. Se debe apoyar de la transcripción y del estudio de los paleógrafos o algún experto que tenga el conocimiento de lingüística, idioma, como la profesora, etc. Pues con esto entonces termino mi presentación y mi punto argumentativo acerca de cómo hoy se toma y se quiere interpretar las voces, el idioma que hablaban, la lengua que hablaban los grupos precolombinos hace 1000, 1200 y hasta hace 600 y 700 años atrás. Muchas gracias por su atención y por su interés. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Los arahuacos fueron originarios nada más de Puerto Rico o de las Antillas? No, los arahuacos se originan en lo que es la región del norte de América del Sur. El norte de América del Sur. Sí. Y ellos comenzaron entonces a navegar por el mar Caribe y por las distintas islas de las Antillas hasta entonces llegar a lo que es el Caribe insular. Porque hay dos Caribes, está el Caribe continental, que es la región del norte de América del Sur, y el Caribe insular, que somos nosotros, de Jamaica hasta Trinidad y Tobago. Y ahí entonces que esas migraciones comenzaron a moverse hacia el norte, hasta entonces comenzaron a poblar las islas. Siempre algunos libros comentan que los primeros arahuacos en llegar a Puerto Rico fueron los grupos saladoyos, que ellos introducen la cultura arahuaca a Puerto Rico. Y
Y los saladoides son originarios de la región norte de América del Sur, especialmente de Venezuela. Su nombre viene de la región del Saladero en Venezuela, que es donde por primera vez se descubre ese yacimiento histórico. No quiere decir que la región de Saladero o la zona arqueológica de Saladero sea la más antigua de esta cultura, sino que es la primera vez que se descubre el grupo saladoide como origen más antiguo en la región de Saladero en Venezuela. Y como ahí entonces comenzaron a migrar hacia el norte. Siempre hablamos con los compañeros, ¿verdad? Cuando nos ponemos a discutir los libros, están los saladeros continentales, pero la interpretación y la expresión caribeña de los saladoides es el saladoide cedrociano, es el saladoide de la región del Cedro en la isla de Trinidad. Y esa es la expresión caribeña de los grupos saladoides. Pero una pregunta, allá en Venezuela, en el área de Venezuela, no hay nada, ningún tipo de escritura tampoco, ni nada que se pueda hacer una simbología, que se pueda hacer comparativa. De estos grupos antiguos no, de los grupos antiguos no hay. Para hacer una comparativa así directa, no. La pregunta, comentario. Entonces, ¿de dónde viene el idioma arahuaco? ¿De qué parte? El idioma arahuaco, yo leyendo aquí los libros que tenemos en el centro, comienza en la región de las forestas de la Amazonas. Porque estos grupos no fue que ellos de momento aparecieron en el norte de América del Sur, ya ellos venían en un viaje de migración. Lo que pasa es que esa migración tarda cientos y cientos y hasta miles de años. De moverse del centro de América del Sur, lo que es la región del Amazonas, cruzar el río Amazonas y llegar a la cuenca del río Orinoco en Venezuela, pues se tardan miles y cientos de años. Pero comienza con el hombre de la foresta o el hombre que se ubica en la región forestal del Amazonas. Y ahí comienza entonces esa migración por distintos eventos, ya sea buscando comida, escapando a otro grupo, buscando un mejor lugar para vivir, un mejor lugar frutal, hasta que entonces estos primeros grupos posiblemente también eran nómadas, esos grupos primitivos de Arahuaco, posiblemente eran nómadas también y tenían que estar moviéndose por distintas regiones para buscar alimentos, hasta que entonces pues llegan a la región costera. La región costera porque buscando alimentos, buscando mejores lugares de vida, porque todo ser humano se pregunta qué hay más allá del horizonte. También los grandes peces del mar o los grandes mamíferos del mar se pueden conseguir ahí en la costa. Hay menos riesgos porque la región del Amazonas hoy en día es una área letal para el ser humano. Hay tantas plantas venenosas, insectos, animales, que es difícil sobrevivir en el Amazonas. A menos que uno comience un proceso de ambientalización, pero vivir en las costas es más sencillo, es menos complejo. Y de ahí entonces, pues el instinto natural, porque recuerden que estos grupos, ellos también se dejan llevar mucho por algo que nosotros hemos perdido, que es el instinto natural. Y el instinto natural está comprobado por versiones de la pedagogía moderna, dentro de la inteligencia múltiple de Howard Gardner, existe la inteligencia natural. De las distintas inteligencias que hay, existe la inteligencia natural. Y esa inteligencia natural se transmite del instinto natural de supervivencia. Y ese instinto y esa inteligencia natural, posiblemente nosotros hoy la hemos perdido. Gente que vive dentro de grupos de civilización, pero grupos no contactados de la región del Amazonas, de África, de Asia, tienen esa inteligencia natural y ese instinto natural mucho más desarrollado que nosotros. Pero ese instinto natural también te empuja a buscar supervivencia, a sobrevivir. Y también los empuja a ellos a aventurarse más allá del Caribe hasta llegar a las distintas islas. Sí. Una pregunta, comentario. O sea que el idioma antiguo del arahuaco está en un vacío, o sea que no existe. Bueno, existe porque ellos lo hablaron. Es el sistema de escritura. Y cómo nosotros traducimos hoy y conocemos hoy ese idioma o esa lengua arahuaca. Es lo que se debe tomar
coger con pinza porque a veces uno escucha a mucha gente hablando arahuaco taíno como si fuera español, inglés. Y yo no creo que sea la manera más... Es lindo para entretener, pero no es la manera más justa o más adecuada para uno conocer cómo de verdad estos grupos se organizaban en sociedad y cómo conocer su idioma. Si hay gente que, mira, yo dudo que alguien venga a decir, mira, yo soy trilingüe, hablo alemán, español, inglés, y vengo otro diga, yo soy trilingüe, hablo arahuaco, taíno, inglés y japonés. Eso no concuerda, porque ese arahuaco taíno no tenemos ese conocimiento como si fuera un idioma fluido de hoy en día. También. Sí. Mi nombre es Ana Marchena, soy lingüista. Darle las gracias primero porque hay que ser valiente para, desde la historia, ¿verdad?, adentrarse en ese tema tan maravilloso y apasionante como es la historia de nuestros ancestros, la historia lingüística. Y ciertamente nuestras disciplinas se nutren mutuamente, porque la lingüística sin historia no es nada. Claro. Entonces, hemos estudiado la lingüística moderna, estudia las lenguas, sobre todo estas lenguas que no tienen escritura, que déjenme decirles son la mayoría de las lenguas del mundo. La mayoría de las lenguas del mundo son ágrafas, no tienen escritura. La mayoría de las lenguas del mundo son lenguas orales. La lengua oral es la lengua prima, la primera lengua. Y lo que plantea aquí Luis Enrique ciertamente es importante porque es imposible, por el transcurso del tiempo y por el hecho de que no tuvieron esa escritura, que no la hace menos, tampoco la hace más, que la podamos recuperar en su autenticidad originaria. Porque ese caudal, eso se perdió, porque la lengua fue traducida, y no me gusta decir que lo utilizar porque eso no fue una traducción, porque lo que hicieron fue hacer una transcripción fonética. Lo que hacemos los lingüistas hoy, tenemos una tabla que recoge los sonidos del mundo, un inventario fonético, y las lenguas que no tienen escritura, nosotros con una autoridad delante le queremos ir a decir a ellos, a nosotros, cómo tienen que escribir sus sonidos. Eso es una agresión de derecho, porque la lengua es un derecho, es uno de los 34 derechos humanos. Existe la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, precisamente el tema. Entonces, eso no lo vamos a recuperar. ¿Qué podemos recuperar? ¿Qué podemos preservar e investigar? Lo que a través de los cronistas nos dejaron que está viciado porque fue a través de sus ojos. Por ejemplo, ese concepto de Guaitiao, que era mi otro yo, eso nosotros no lo tenemos. La serpiente de colores, el arco iris, es hermosa. Es completa, yo hice un poema. Yo hice un poema. Esos conceptos nos perdimos. Es importante, sería importante ir a los que están vivos todavía, los Oyonaiki, los garífunas, los que tienen todavía esa pipa en su lengua, gracias a las mujeres arahuacas, que se rebelaron y dijeron: nosotras seguiremos hablando arahuaco hasta que dejemos de ver este mundo. Las mujeres siempre, ¿verdad? Entonces, yo creo que la crítica tuya es muy pertinente porque tantas personas por ahí, autorizadas y no tan autorizadas, ¿verdad?, para decir académicos y no académicos, intentando revivir la lengua, que es bonito y es genuino,
No es real, porque lo que están es construyendo una cosa distinta. No fue lo que pasó con el sánscrito y con el hebreo, porque ambas tenían escritura. Y entonces al reconstruirla, pues claro, allá había unos sustratos, ¿no? Una documentación histórica de siglos. Pero aquí no teníamos esa circunstancia, lamentablemente. Entonces debemos venerarlos, mantenerlos vivos. Ya lo que tenemos como nos llegó, es difícil que lo cambiemos. Lo que tenemos que tener es conciencia de cómo fue ese proceso tan atropellado y tan injusto, tan cruel, tan terrible, y que sin duda viven en nosotros los que lo recordamos, y en lugares como este que se le rinde homenaje y tributo a su vida. En mí siempre vivirá. Gracias. Muchas gracias, doctora Marcela, por sus amables palabras. Igual a Martínez. Una de las preguntas que yo tengo, que siempre me ha fascinado, el tiempo que llevo trabajando aquí, es que a veces pensamos que el arahuaco era solo un dialecto, y yo pienso que no, que había gente que si venían, algunos sí de Venezuela, otros venían de, por ejemplo, de Perú, otros subían de Guyana. Nada distinto a lo que yo vivía en Estados Unidos físicamente. Yo vivía en Nueva York, y en Nueva York se habla un inglés distinto, pero cuando bajé a Putnam County, Georgia, que era en el sur, dentro de Estados Unidos, era un inglés, pero un inglés bien distinto. Y yo siempre pienso que aquí sucedió eso mucho, que había varios dialectos, no solamente era un lenguaje como tal. Yo garantizado que había grupos aquí que ni se entendían, que era por señas y tú y dame, ¿me entiendes? Porque es que venían de lugares distintos. Tenían que haber distintos lenguajes o versiones del arahuaco también como tal, que no se toman en Diferentes dialectos, ¿no? Tiene toda la razón. Ya. Las lenguas existen en el habla, en la realización, en lo que la gente dice. Por lo tanto, la variación es la norma más característica de cualquier sistema lingüístico, oral o escrito. Siempre hay variación dialectal, cronolectal, sociolectal. Siempre hay variación. Y eso es lo que le da vida a las lenguas. Cuando una lengua deja de tener variación, como le pasó al latín, se muere. Se muere o da paso a otras lenguas, como pasó, ¿verdad?, con las lenguas romanas. Hay evidencia lingüística, arqueolingüística, de que esa familia arahuaca, que es una de las más grandes, como bien señaló aquí Luis Enrique, una de las más grandes familias lingüísticas, de que eran distintos dialectos y se han identificado el macorís o macoríes, el guanajatabey de Cuba, los guanajatabeles, el siboney, y lo dicen en las crónicas. Hablaban lenguas distintas, pero entre ellos se entendían. ¿Por qué? Porque igualmente, como tú puedes entender un portugués más o menos, un italiano, porque son lenguas de la misma filogenia, pues así ellos. Sin embargo, la taína era la lengua, como el inglés hoy, la lengua franca, la lengua del comercio, la lengua de las negociaciones. Pero sin duda sí. Incluso en las Lucayas, las Bahamas, pues los Lucayos era otro dialecto de origen árabe. Usted tiene toda la razón. Esa diversidad lingüística existió, existe y existirá. Pues con esto entonces damos por cerrada la conferencia. Muchas gracias a todos por su atención, contribución, a la doctora Marchena por aportarle su conocimiento sobre lingüística. Espero que esto haya aportado también a su acervo personal y su conocimiento e interés sobre la lingüística precolombina o esas relaciones de lingüística precolombina. Que tengan todos un buen día y muchas gracias.
conocido de pueblos de personas que se reconocen, autorreconocen como arahuacos y están defendiendo y el gobierno federal de Estados Unidos le ha dado mucho dinero a estos grupos para hacer los proyectos de revitalización lingüística. Muchas universidades están colaborando, sobre todo en las universidades de las Antillas Menores y algunas muy pocas en Estados Unidos. Aquí hay un instituto en la UPI, el INDIPE. Es un instituto que estudia las lenguas en peligro de extinción o extinta. Está aquí en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. La dirige la doctora Sandra Pascuas. Y de las pocas instituciones universitarias que respaldan, no en términos de dinero, pero sí en términos de apoyo, de investigación. Así que hay unos cuantos esfuerzos, pero la mayoría nacen en la comunidad. Sabemos aquí, Maricao, Morovi, la familia Chévere. Tenemos una actividad con Viene el 24, me dijo, para acá. De verdad que hay unos esfuerzos. Y pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero hay que darle la bienvenida a todos esos esfuerzos por mantenerlos junto con nosotros siempre. Claro. Muchas gracias. Que tengan todos buen día. Ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta ta tara tara ta tara ta